Ya, el tema de hoy es bastante teórico, como siempre anden con el micrófono silenciado. Para ustedes es una mejor recepción la cámara apagada, sí, pero para hablar les sugiero siempre procuremos encendernos la cámara para ir conociéndonos de esa manera poco a poco, ¿no? Y sobre todo ser respetuosos en la participación, como siempre los he ido mencionando, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver hoy día es la introducción a la informática. Como les digo, es un tema teórico, nos vamos a ir hablando sobre esto. De hecho, ya empezamos con el avance de la materia. No nos vamos a ir retrasando más, el semestre es bastante corto, entonces empecemos de una vez, ¿no? Hoy vamos a ver lo que es introducción, lo que son los conceptos, la computadora, vamos a seguir avanzando después con los temas operativos, procesadores, presentaciones, diagramas, como pueden ver, y planillas electrónicas. Repito nuevamente, donde más énfasis vamos a hacer en planillas electrónicas. ¿Ya? Ustedes como futuros ingenieros financieros donde necesitan más de sacar planillas electrónicas, ¿no? Y obviamente las herramientas que en la web, como mencionamos acá, Google Drive, para poder pues, conocer de la familia Microsoft también. Pero eso es más adelante. Por ahora, objetivos de la unidad es comprender los conceptos que se refieren a informática, conocer la evolución de las computadoras, sus tipos, sus características, utilizar los conceptos relacionados al área de lo que es informática, computación, respecto a lo que es el hardware y el software, ¿no? Que vamos a ir hablando de eso, en lo que son las computadoras personales. Contenidos de acá es justamente ver definición de la informática, qué es una computadora, la evolución histórica, clasificación de estas computadoras, el procesamiento de la computadora, componentes que puede tener esta computadora, los dispositivos de entrada, salida, almacenamiento. Y en eso ver qué es el hardware y qué es la parte de software después, ¿no? Y hablemos siempre de un resumen para poder trabajar sobre esto. Bien, nos vamos a lo que es informática, la definición de informática. Bueno, esto debería aparecerme después, pero ¿ustedes qué creen que sea la definición de informática? Algo por lo que yo me va hoy para justamente acordarme del tratamiento de lo que es informática es justamente esta de acá. La informática proviene de la palabra informática, tratamiento de la información en forma automática, por si acaso. Entonces, de esta manera nos vamos a lo que es informática, es una ciencia aplicada que abarca el estudio de la aplicación y tratamiento de la información automática, utilizando justamente sistemas computacionales. Y generalmente estos son por dispositivos electrónicos. También existen computadoras que son manuales, que vamos a ir viéndolos más adelante. Estas de acá obviamente son históricas, ¿no? Luego nos vamos a lo que son las computadoras. Una computadora es un sistema electrónico que sirve para procesar y almacenar la información en una de sus definiciones. Otra sería que es una máquina electrónica que recibe, procesa y convierte en información útil. En resumen, lo que hace una computadora es captar información, procesarla, almacenarla y mostrarla, ¿no? Y vamos a ver un proceso de una computadora. Y por ahí viene también su definición, ¿no? No están funcionando los links. Muy bien. Luego tenemos que ver lo que es la evolución histórica de las computadoras, no simplemente las dos definiciones, que es bastante sencillo. Ustedes van a tener acceso a esta presentación al terminar la clase, así que no se preocupen, solo sería que atiendan. Y para ver lo que es la evolución histórica de las computadoras, la literatura y demás maneja que son 5 generaciones de computadoras, aunque muchos ya hablan de una sexta generación, que también lo vamos a comentar. No lo pongo en la presentación porque no está nada oficial, pero siempre hay comentarios, ¿no? En esto que es la sexta generación de computadoras. La prehistoria de la informática, podemos decir justamente lo que son aparatos mecánicos para realizar algún cálculo, ¿no? Que nos faciliten justamente las tareas repetitivas que siempre íbamos haciendo, ¿no? Entre esas existe lo que es el ábaco o la pascalina, que es la pascalina que la inventó Blaise Pascal, ¿sí? Pero también junto con él habían otros, que es Leonardo da Vinci, que también iban creando máquinas, como ven estas, justamente para hacer los cálculos de una manera más automática y no así manual, ¿no? Y en 1880 aparecen las tarjetas perforadas y aquí lo que hace es la empresa, la predecesora, la empresa que se llama anteriormente Table Machine Company, luego se llama IBM, International Business Machine, justamente es la empresa la que lanzó al mercado lo que son hoy en día las computadoras personales, que son las que estamos utilizando. Este tipo de tarjetas perforadas se utilizaban para justamente poder hacer el tratamiento de información más rápido. Una anécdota es que en la facultad en los exámenes de ingreso anteriormente lo usaban, ¿no? Para poder calcular rápidamente dónde está tu respuesta, si es correcto o no, y lo iban calificando, ¿no? De esa manera fueron que usaron más o menos lo que son las
tarjetas perforadas para realizar eso. Ustedes examen que su examen de ingreso ya fue rápido, e incluso muchos han debido dar en examen en Moodle, donde directamente salió la nota, ¿no? Otros han podido dar también, no se sienten la suerte todavía de dar un examen presencial en lo que respecta al examen de ingreso, ¿no? Entonces ahí van a saber también de llenar unas cartillas y esas cartillas pasan por un escáner, ¿no? Y ese escáner luego se lo cuantifica y podemos tener la respuesta de 2.000, 3.000 estudiantes en menos de 4 horas, ¿no? Incluida la prueba y demás. Bueno, vámonos a la primera generación de computadoras, son tubos al vacío, y entre estas estaban entre 1930 hasta más o menos los 50, y donde esas tubos al vacío, la que más resalta puede ser la ENIAC, que en 1946, como pueden ver, aquí es bastante grande, incluso la capacidad de sus 30 toneladas y los 1.600 metros cuadrados que ocupaba. Estos 1.600 metros cuadrados aproximadamente es el campus central donde pasamos nosotros clases, ¿no? Pasábamos, mejor dicho. Y ya en 1954 la IBM lanza justamente la UNIVAC, que fue uno de los grandes innovadores, como menciona acá, para poder llegar a lo que es producción masiva de computadoras para la venta, ¿no? Para uso masivo de personas. Como verán, la IBM ya buscaba eso bastante tiempo atrás. La segunda generación de computadoras son las que venían con máquinas de circuitos transistorizados. En esta, en 1960, aparece justamente esta computadora, la PDP-1, esta de acá, donde tenía un cinescopio que sería equivalente justamente al monitor, ¿no? Esta computadora llegó a costar $1.200.000, estamos hablando de los años 60, es bastante dinero, por la inflación y el cambio hoy en día sería mucho más. Y en donde se programó el primer videojuego que se llamó Space Wars. Hay que hacer recalcar que una de las mayores industrias en el mundo son los videojuegos, ¿no? Entonces las computadoras nos han abierto eso y han abierto esa industria justamente que es el videojuego. Vamos a la tercera generación, la implementación de chip. Todo apunta a ser más pequeño y a la vez de ser más pequeño también busca mayor cantidad de procesamiento de información. Y aquí se inventa lo que es el chip. 1969, como podemos ver, cuando se ha hecho este chip, el hombre lleva a los seres humanos a la luna y va con una computadora de vuelo, justamente, que contaba con 24 kilobits de memoria y una velocidad de 1 megahertz. Para que más o menos se entienda, hoy en día hablamos de gigahertz, o sea, de 1.000.000 de veces más que eso, o miles de veces más que eso. Y incluso ni siquiera capital de gigahertz, sino estamos hablando de... así que cada procesador tiene varios núcleos, ¿no? Entonces no solo es uno, sino son varios. Fácilmente hablamos de 8 núcleos, 4 núcleos, ¿no? Nuestros celulares, por ejemplo, es lo que se habla bastante, ¿no? Cuando uno está comprando esa cantidad de núcleos. Nosotros tenemos 1.000.000 de veces, 1.000 veces mucho más de capacidad de procesamiento y los hombres a la una han llegado con estito, ¿no? Es la computadorita de vuelo que tenía. Bueno, también eran los años 69, ¿no? Hoy en día ya más de 40 años después estamos así. La cuarta generación de computadoras es el desarrollo del microprocesador. El microprocesador primero estuvo en el avión de guerra, el F-14, ya contaba con un procesador para el vuelo, ¿no? Para poder ayudar con el vuelo. Y ese era un secreto guardado, fíjense, hasta los finales de los 98. ¿Cómo les puedo decir? Primero, que la tecnología va a estar primero a disposición de la parte militar, y una vez que pasen los años, recién se va a poner esa tecnología disponible para los usuarios finales que somos nosotros. Y este es un caso de esos, ¿no? En 1974 se lanza lo que es Altieri 8800, donde se empezaron a hacer los programas, se va a hacer perillas y demás. Y esta fue donde más o menos programaron o hicieron los primeros indicios de programar sistema operativo para lo que después fue la empresa Microsoft, y Microsoft vendió las licencias a IBM, ¿no? De uso. Steve Jobs fundan lo que es Apple Computers, ¿sí? Y empiezan justamente a hacer computadoras más que todo pensadas para el diseño, ¿no? Entonces, bastante gráfico, con el mouse que era el puntero que estamos usando hoy en día, ¿no? Para el dispositivo de puntero donde vamos a llevar. Y estas computadoras de Apple Computers apuntan siempre a ser de un manejo pensando a medida para lo que es un diseño gráfico, diseños de video, con una pantalla con mayor resolución. De esa forma es lo que venden lo que es Apple, sus computadoras. Vámonos a la quinta generación de computadoras de una vez. Y estos son los sistemas actuales. Entonces la IBM, la Personal Computer, crea lo que es PC, Personal Computer, las computadoras de escritorio, y ahí es donde Microsoft, como pueden ver acá, vende cada licencia de uso con cada computadora a la vez.
Luego viene Apple, lo mismo como les mencionaba, lanza su computadora, obviamente más atractivo que el DOS que estamos viendo acá, y tuvo su énfasis, su boom más de uso en algún tiempo, ¿no? En 1993 aparece lo que es el Internet y justamente es una red de datos que ya se tenía conocimiento o uso de tecnología militar en los años 70, ¿no? Como les digo, primero para tecnología militar y después, años después para nosotros. Las computadoras portátiles se venden mucho más en el año 2000. De hecho, estoy muy seguro que todos o muchos de ustedes tienen una computadora portátil en casa, sobre todo para las prácticas, como les he ido hablando. Y esas ventas se superan en el 2006, ¿no? Y tiempo después vienen los dispositivos móviles que también han desplazado el uso de lo que es una computadora de escritorio al utilizar estos dispositivos móviles. Bien, hemos hablado de la versión histórica. Ahora vamos a hablar de lo que son la clasificación de las computadoras. Las computadoras se clasifican por supercomputadoras, microcomputadoras, los mainframes y las microcomputadoras. Ahorita vamos a ir viendo esas. ¿Qué son las supercomputadoras? Las computadoras, como su nombre lo define, es la computadora más potente que existe en un momento dado y todas estas son usadas y diseñadas para un fin específico. Obviamente un fin mucho mayor, ¿no? En este caso, entre ellas es la búsqueda del estudio de energía de armas nucleares, yacimientos petrolíferos, predicción del clima, lo que es tornados, o predicción del clima a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo que puede procesar todo eso es una supercomputadora. No, perdón. Ya, en una supercomputadora, por ejemplo, que esta la Cray 3D3, T3D, por ejemplo, esta de aquí arriba. Esta es otra, ¿no? Y esto es para que se den un ejemplo cómo puede ser una supercomputadora de esa manera. La capacidad de información de procesamiento se habla en teraflops, ¿no? Luego vienen las macrocomputadoras o mainframes y las minicomputadoras. Estos dos tipos, lo que más caracteriza era que habilitábamos un servidor y los clientes se conectaban a esas computadoras. Ese era más que todo el uso. No hemos visto el sistema acá, más que todo se ha visto las computadoras personales directamente. Pero ya después la microcomputadora, que son las computadoras personales pequeñitas en relación a las otras, es la que ha hecho más boom justamente porque es para uso personal, ¿no? De cada uno de nosotros, los usuarios. ¿Hasta acá alguna duda o comentario? En teraflops. Uy, muy buena pregunta. A ver, solo cuando estoy investigando vamos a los teraflops. Para la siguiente clase te lo busco. Pensé que iba a encontrar la primera. Muy buena tu pregunta. De hecho, tendría que ser la relación para que ustedes puedan entender. Incluso puedes tomar aquí teraflops. Aquí está un artículo justamente de una revista bastante en el área justamente de ciencia de la computación. Acá nos explica son los teraflops. Fíjense, por ejemplo, que esta otra supercomputadora, esta es más moderna. Con los años siempre van cambiando, e incluso ya de ocupar grandes espacios, ya pueden estar en una filita, así como pueden ver acá. Ya, gracias por la apertura. A ver, vamos a ver qué ha pasado. Ay, cuando desactivo la cámara, esto pasa. Un problema que hay, ¿no? Con el... Aquí están los flops, como les decía, flotante, significa justamente las operaciones de coma flotante que puede hacer por segundo una supercomputadora. Es una gran cantidad de procesamiento. Y bueno, va explicando acá la unidad. Se los voy a preparar un pequeño resumen para la siguiente clase. De hecho, muy buena tu pregunta, como tú lo dices. Creo que no se podría llegar a ver rápidamente a lo que son los gigahertz, porque aquí está midiendo de otra manera. ¿Ya? De todas maneras,
Para hacerlo rápido, se los mando al grupo este artículo en todo caso y lo estudiamos o lo discutimos en la siguiente clase. Volviendo a la presentación, estamos en lo que es el procesamiento de la computadora. Una computadora lo que hace es capturar información, procesar la información y mostrar esta información. Justamente al capturar esta información es la entrada, luego procesa esa información o almacena y luego la muestra esa información o le da una salida. O esta salida a la vez puede servir para otro proceso. Hagan de cuenta, por ejemplo, la suma es lo que yo digo, lo primero. Agarramos dos datos, hacemos la suma de cada uno, mostramos la salida, ¿no? Si estuviéramos haciendo la multiplicación, esta misma nos serviría para hacer multiplicación, hay que hacer la suma de los mismos números y así sucesivamente, ¿no? Por si acaso. Como acá lo menciona, la entrada es la captura de información, el procesamiento es y la clasificación o el cálculo de información, es justamente el tratamiento de esta información, la transforma, y luego la salida es la transmisión de resultados. Muchos dicen que cuando va a almacenar es una salida de información, es cierto, ¿no? Pero una cosa es mostrarlo en pantalla y otra cosa es almacenar ese cálculo que has realizado o ese procesamiento, ¿no? En todo caso. Asimismo, como ven acá el procesamiento, ahí tenemos los distintos componentes de la computadora. Las componentes de una computadora, como pueden ver acá, vamos a ir viéndolo, es los dispositivos de entrada, dispositivos de salida y la unidad central de procesamiento. Y dentro de esta unidad central de procesamiento está el microprocesador, también se considera la memoria principal y el almacenamiento secundario. La memoria principal, la que está corriendo mientras nosotros estamos encendiendo la computadora, es la memoria RAM. Y la memoria secundaria es donde vamos a almacenar, por así decirlo, en forma definitiva nuestra información. Vámonos a hablar de lo que son sistemas de entrada. ¿Qué entienden por los sistemas, los dispositivos de entrada? A ver, ¿qué creen que sea, jóvenes? ¿Qué creen que pueda ser dispositivos de entrada? Los USB, los jacks, pero ¿qué conectas a ese USB? ¿Un teclado, un mouse, un disco duro? ¿Qué conectas? El equipo de sonido, bien dicho. El equipo de sonido, pero sería más una salida, más que captura, ¿no? Salvo que estemos usando el micrófono. O las cámaras web. Por ejemplo, ahorita, para ustedes me vean, estamos usando una cámara web y ese es mi dispositivo de entrada, ¿no? Porque está mandando información a la computadora. Está capturando información, mejor dicho. Teclado y mouse son los dos principales dispositivos de entrada. Los otros ya son justamente, como decimos, periféricos o adicionales. El caso del escáner o un lector óptico, ¿no? Que aquí está sencillo. Si uno va al supermercado, esos lectores lanzan infrarrojos en forma trapezoidal y ahí es donde justamente van a capturar el código de barras, ¿no? También dispositivo de entrada. Los mandos de los juegos, los joysticks, son dispositivos de entrada, ¿no? Porque en fin y al cabo nos estamos mandando información a través de esos a la computadora y un videojuego, una consola de juegos, hoy en día prácticamente es una computadora hecha para justamente juegos, ¿no? Utilizada y prediseñada específicamente para los videojuegos. En mi micrófono que ya lo mencioné, los lápices, en el caso de que era el lápiz para utilizar, hoy en día los dispositivos ya son táctiles, entonces solo basta hacer con la mano, ¿no? En todo caso. Las cámaras digitales, también consideradas dispositivos de entrada. Luego vienen los teclados y mouse gamer, que podemos decir, aquí podemos ir una sutil presentación de un mouse o teclado gamer, porque hoy en día con más colores o colores RGB pueden cambiar a cualquiera. Y algo similar ocurre con los mouse, ¿no? Y con más botones para poder configurarlos para que uno desee para jugar de manera más eficiente. Asimismo, nos vamos a los dispositivos de salida. Y pues dispositivos de salida, como hemos ido hablando, son los que nos muestran la información. Un monitor, como pueden ver acá, espero que hayan logrado conocer un monitor con el trasero, como decimos, ¿no? Con la parte de atrás. Aquí se lanzan los rayos catódicos y es lo que veíamos, ¿no? A diferencia de los monitores LCD, que es, por ejemplo, una matriz y donde tenemos ahí los puntitos de distintos colores para poder ver. Los primeros que han aparecido en forma cuadrada, después han aparecido los white, vamos a hablar de eso después. Respecto a las impresoras, la impresora que están viendo acá es impresora a punto. Tenía que mostrarles hoy día una de esas impresoras, se me fue, pero bueno, con mostrar la imagen es más que suficiente y dentro de la impresora hay un cabezal. Este cabezal va andando de un lugar a otro y dentro del cabezal existen agujas, ¿no? Y estas agujas lo que hacen es impactar sobre una cinta de tinta y esa tinta en realidad es la que se refleja en el papel. Por eso se dicen impresoras a punto, porque golpean, no a punto. Existen las que son en filita de 9 pins que se menciona,
imprimen obviamente un poco más rápido. Y las de 24 agujas, que son rectangulares, justamente con el mismo fin, pero para dar mayor nitidez, ¿no? A lo que estábamos imprimiendo. Por si acaso, las que les han vendido subvalorado en algún momento se han ido a la universidad, estamos usando impresora a punto, pero las de 9 pins. Por eso es que muchas veces hay quejas de que no se lograba ver casualmente los pins de la matrícula, ¿no? Luego vienen las impresoras a chorro. Las impresoras a chorro también tenían un cabezal, pero en vez de dar de impacto era para goteo, por eso es a chorro, ¿no? Luego en las impresoras a chorro se vienen a lo que son las multifuncionales, impresoras donde podemos poner la tinta directamente y va por un sistema de chorro y imprimimos. Porque antes lo que hacían en vendernos en impresoras a chorro anteriores era, la impresora valía $28 y las tintas 20. Las gastabas y tenías que comprar y así sucesivamente todo el tiempo. Entonces el negocio para las empresas esas no era la impresora, sino era venderte sus cartuchos, ¿no? Entonces, había sistemas que se hacían sobre estas mismas, sistemas continuos, por así decirlo, hechizos. Y lo que hizo Epson fue lanzar su propia impresora con sistema continuo a tinta. También existen las impresoras que queman en papel, por si acaso, ¿no? Para el futuro. Cuando uno va a la tienda y pueden ver y ver cómo se está quemando el papel, van a notar que es un poco diferente, ¿no? Respecto a los monitores ahora son white, son rectangulares. ¿Por qué creen que sean rectangulares los monitores? Es por la forma de visión que tenemos, ¿no? Nosotros la visión que captamos como seres humanos es en forma rectangular, ¿no? Por si acaso. No así cuadrada, entonces era para aprovechar esa visión que está mostrando a nosotros, la forma en la vista en la que nosotros podemos mirar, ¿no? Proyectores, no, por favor digan no data show, son proyectores, son datas, bueno, las impresoras, los faldantes, dijimos, son dispositivos también de salida. Los auriculares. Vámonos a los dispositivos mixtos. Anteriormente, dispositivos mixtos solo no era tan común verlo, hoy en día es bastante, ¿no? Toda computadora que tenemos ya son touch por usual, o los celulares que estamos utilizando, de hecho son táctiles, y mi pantallita se vuelve en tanto un dispositivo de entrada y de salida, ¿no? Pueden ver con el lápiz, pues Microsoft que aparte del lápiz puso una perilla para poder ir cambiando de colores con mayor facilidad, y lo que es la realidad virtual, ¿no? Estoy seguro que algunos datos ustedes han agarrado algún tipo VR, ya no están mirando el monitor, entonces solamente con la vista podemos apuntar y si tuviéramos unos mandos como el de acá, pues hasta podemos interactuar un poco más, ¿no? Dudas, comentarios por el momento, hasta dispositivos de entrada y salida o los mixtos. ¿Alguna duda? Bien, la memoria principal, vámonos. La memoria principal, esto es una memoria RAM. Vamos a hablar acá justamente de lo que es los tipos de almacenamiento, las unidades de almacenamiento. Y la más pequeña entre todas es el MIT, perdón, el bit. El bit me almacena 1 o 0, nada más. Entonces, un byte me maneja 8 bits en un carácter. Un byte equivalente a un carácter. Para almacenar esta L necesito 8 bits. Una celda de 8 ceros y unos, ¿no? Por si acaso. Entonces, guarda estos. Luego del byte viene el kilobyte, que es 1024 bytes. Luego, después de ese, el mega, que son 1024 kilobytes. Y así, entonces, un byte, o digo un megabyte, tiene 1.000.000 de caracteres. Para que tengan un poquito la magnitud de almacenamiento que tenemos hoy en día, ¿no? Y el gigabyte es 1024 megabytes. Estamos hablando a nivel de caracteres de unos 3 millones más o menos, ¿no? 3 millones, 3.000 millones, ¿no? De bytes para poder manejar dentro de un giga. Pero pese a eso y capacidad de gran información que podemos manejar, cuando manejamos archivos grandes, como el caso de un video u otras, obviamente esto crece un montón y los gigas ya no nos alcanzan incluso, ¿no? A raíz de eso vienen lo que son los teras, que es la siguiente unidad de almacenamiento. Entonces, conocemos discos duros de 1 tera, ¿no? Estoy seguro que ustedes deben tener alguno por ahí. Si no es portátil, lo tienen en casa. Pero después del tera, ¿cuál viene? El peta. Bien.
Después de peta, el exabyte, zettabyte y yottabyte. ¿Conocían estas unidades de almacenamiento? No, Solo licenciado. hasta la peta, licenciado. Hasta el peta nomás. Yo hasta ahorita no he visto ningún dispositivo de almacenamiento que ocupe un petabyte. Porque ahora los discos duros que nos llegan máximo son de 4, 8 o 10 teras, ¿no? Entonces, para llegar a un petabyte, ¿cuántos dispositivos necesitaría, no? Un storage de servidor, por ejemplo, es poner muchos discos duros en una parte y eso controlarlo, ¿no? Incluso una computadora que llega a controlar eso. Pequeña solo para decir el controlador de los discos duros. Otra cosa es el que almacena y lo que se recupera y se comparte con los distintos servidores y es otra cosa. Pero un petabyte, se dice que en un petabyte o en unidad de petabytes podemos almacenar todas nuestras experiencias, lo que vivimos nosotros, ¿no? Y eso es a lo que apuntan seguramente a futuro, a tener eso. Por ejemplo, con los lentes, ¿no? Que han nacido de Microsoft, de Facebook, ¿no? Recientemente, por ejemplo. Ahí va. Bueno, yo en mi vida he estado desde acá, ¿no? He visto dispositivos con kilobytes, de megas, después gigas y ahora en día teras y estoy seguro que hasta antes que me muera yo o ustedes van a estar viendo algunos dispositivos o algún servicio que me ofrezca un almacenamiento en petabytes, por si acaso. ¿Por qué no esperar un exabyte, ¿no? Por si acaso. Bien, eso sería en cuanto a unidades de almacenamiento. Vámonos al lanzamiento secundario, cuando les dije es donde vamos a guardar de manera definitiva nuestra información. Acá es donde les puedo mostrar los dispositivos donde poníamos los disquetes, que eran de 1.44 megas y 1.2 respectivamente. Un CD o DVD, que eso llegaban a ver, el DVD llega a 4 gigas, el CD llega a 750 megas, ¿no? Más o menos. Ya los tienen. Un disco duro, obviamente, para almacenar de manera definitiva, un DVD, un CD o estos otros pendrive, el mismo disquete, discos duros externos o los SDs o los micro SDs, ¿no? Sony, por ejemplo, como dicen, yo soy más chingón, yo soy más bonito, yo soy más cool, o lo hacía diferente con la idea de vender él y ganar de eso más, ¿no? Y solo podían comprar ese tipo de memorias. Obviamente, lo que más ha impuesto es el estándar, y en este caso el estándar es, para todo, es un SD, ¿no? No es un memory stick, como lo llamó Microsoft. Ahí vamos. Respecto al disco duro, ya aprovecho un momento. Acá en este disco duro tenemos siempre un motorcito y un cabezal que va leyendo tanto arriba y abajo, dependiendo de las circunstancias. Entonces, si alguien vio un disco de vinilo y pone el cabezal, es la misma idea más o menos, pero esto tiene que estar cerrado al vacío para que no se ensucie y podamos leer la información de manera correcta. A diferencia que siempre que hay un dispositivo mecánico, un disco duro sólido, simplemente es una memoria, como han visto la memoria RAM más o menos, donde tiene todo ahí para poder almacenar. Tiene un menor tiempo de vida, igual que los otros discos duros también tienen un tiempo de vida, por eso sigue, entre comillas, para siempre. Cuando guardamos la información, siempre hay que tener copias de respaldo, ¿no? Y en los SSDs, en los discos duros sólidos, también el tiempo de vida es mucho más inferior al que justamente normal que podría ofrecer un disco duro de esta manera. Sí, lo que tenemos que hacer es cuidarlo, simplemente utilizarlo para disco de arranque y utilizar nuestras computadoras correspondientes. Estos discos me dan la sensación de que mi Word se abre así, veloz. Entonces, el performance se dice que mejora en un 30%. Utilizar discos duros sólidos para lo que es el almacenamiento, sobre todo el uso de sistema operativo. Es el almacenamiento en la nube. Hoy en día lo que más nos ocupa para guardar información son videos, ¿no? Y estoy seguro que ustedes conocen un servicio en la nube que es Netflix, ¿no? Lo que hace Netflix es mandarnos directamente un servicio de streaming, que vale decir, ves el video a través de internet. Ya, una vez que lo ves, ya no necesitas almacenarlo y guardarlo, simplemente dejarlo ahí, ¿no? Si quieres lo vuelves a ver después, pero todo a través de un servicio, lo que hoy en día se considera la nube. Entre almacenamiento de archivos, el primero fue Dropbox, luego Drive y SkyDrive, se han lanzado sus propios, y cada uno ofrece, primero te va a dar la puntita, como dicen, te diré, vas a almacenar 5 gigas de manera gratuita y si quieres más, tienes que pagarme por el servicio, ¿no? Por eso es que Google Fotos, por ejemplo, para evitar de que no guardemos las fotos, ya está cambiando su conducta, ¿no? Si te pasas directamente, no me acuerdo bien, antes era 15 gigas, creo que van a reducir a menos para poder utilizar sin paga para empezar, ¿no? Lo mismo ocurre con Drive de Microsoft,
muy similar como este SugarSync que ven acá, ¿no? Empresas que se dedican a almacenar esa información. ¿Qué ventaja tengo al almacenar información? De que se van a ir sincronizando con todos mis dispositivos. Eso es por eso una de las grandes ventajas con la nube. Ahora, ¿qué entienden por nube? ¿No? La computación en la nube son servidores en Internet, por eso es servidor, listo para dar servicios, encargados justamente de atender cualquier petición que puede llegar 24 horas al día y están todo el tiempo. El Moodle, por ejemplo, servicio en la nube, será una nube propia de San Simón, pero está ahí y lo estamos utilizando, es un servicio más en la nube. No hay mucho más que decir. Vámonos al hardware. Hemos visto dispositivos de entrada, dispositivos de salida, la unidad central de procesamiento y todo esto es físico, ¿no? Entonces, el hardware es todo lo que podemos tocar, ¿no? Todo lo que yo toco acá. Aquí estoy tocando mi teclado y avanzando ahí más. Entonces, el hardware es todo lo físico, todo lo tangible. Y el software es más bien todo lo lógico, lo intangible. El primer software que vamos a ver siempre utilizando es el sistema operativo. ¿Qué sistema operativo estoy utilizando? Y de ahí para adelante, ¿no? Sobre el sistema operativo corren las aplicaciones de uso general y las aplicaciones de uso específico. Por ejemplo, uso general es para procesadores de texto, navegadores de internet, hojas electrónicas, las clases que están pasando, todo eso son uso general. Uso específico es un sistema de información, por ejemplo, hecho a medida para una organización. El WebSys o el SYS en realidad es un sistema hecho a medida para la parte estudiantil de San Simón, ¿no? Un sistema de salarios, todos esos. Bien, jóvenes, ¿qué hemos visto? Hemos visto definición de informática y de computadora, hemos visto la historia de los computadores, hablando de las 5 generaciones, o incluso la sexta, que hablamos de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Se menciona por ahí que puede estar en la sexta generación y es eso. Los tipos de computadoras que tenemos, estamos desde las supercomputadoras hasta las microcomputadoras, que es la computadora personal de uso que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Ese boom que se ha dado hace unos 30 años aproximadamente en el uso de computadoras personales. Y los distintos componentes que tiene esta computadora, ¿no? Los dispositivos de entrada, salida, la unidad central de almacenamiento. Hemos hablado de las medidas de almacenamiento, como les dije. Y obviamente los distintos dispositivos y la informática en la nube, ¿no? Que ahí podemos guardar nuestros archivos y está ahí listo para que podamos verlo desde cualquier dispositivo. De hecho, estos archivos que yo estoy viendo, estoy usando un servicio en la nube para poder sincronizar con mi oficina, venir a mi casa y una de las computadoras que tenemos acá se sincronice y yo tenga todo listo, ¿no? Por si acaso. Bien, ¿dudas, comentarios? Bien, jóvenes, si no hay ninguna duda o comentario, eso sería todo. Aprovechar para felicitarles por el Día del Estudiante. Sí. Pásenla bien mañana, cuídense, no hagan desmadres, pueden todavía contagiarse. Lo hacen con cuidado en un círculo pequeño, ¿no? Y simplemente decirles nuevamente felicidades, pásenla bien, más aún en estas circunstancias que estamos viviendo. Llevamos 2 años de estar con clases a distancia y nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades, como se dice, ¿no? A la nueva normalidad. ¿Ya? Nuevamente, ¿algún comentario? Licenciado. Dime, Linet. Muchas gracias, licenciado, nomás le quería decir. No se escuchaba. Que les vaya muy bien, chicos. Hasta, en este caso ya no es hasta mañana, sino hasta el miércoles. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.